Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Y me lanzas dos preguntas, yo creo que muy importantes. La primera es, ¿qué está pasando con la salud mental? Durante muchos años se hablaba poco de salud mental. Yo vengo de familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, y luego en mi generación, que ya también somos varios psiquiatras. No tenía nada que ver la psiquiatría que hacía mi abuelo con la que yo hago. Alguna vez pienso que si mi abuelo volviera, se sentara un día en consulta conmigo, escuchara lo que hacemos en terapia, pensaría que es otra especialidad, que no tiene nada que ver con la psiquiatría que él vivió. La psiquiatría de entonces era una psiquiatría mucho más dura, enfermedades muy graves, tratamientos a veces agresivos, donde había poca esperanza en esos tratamientos. Aliviabas algún síntoma, pero era muy duro. No se hablaba de la patología de hoy en día, de la patología de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad, de todos estos temas. Para empezar, yo creo que hay que distinguir dos términos. Lo primero es la patología mental grave, que ha existido siempre, donde podemos meter la psiquiatría de tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Luego, en mi opinión, hay otro pilar, que es el trauma, las heridas, y el tercero es la patología de la vida corriente. Es decir, hoy en día hemos metido la salud mental en el discurso, cosa que me alegro, porque cuando yo era una niña de 18 años, recuerdo volver un día de clase en primero de carrera, senté con mi padre, que es psiquiatra, y le dije, papá, nos hablan en la universidad de la prevención del cáncer de mama, del cáncer de colon, de los problemas cardiovasculares. Nadie habla de salud mental. Cuando digo que voy a hacer psiquiatría, todo el mundo me dice, pero ya lo sabes desde primero. Digo, bueno, yo es que he elegido medicina para ser psiquiatra. Incluso hay gente que me dice que la psiquiatría no debería ser una rama de la medicina. Y le digo, papá, yo lo que quiero es hacer prevención en salud mental. A mí lo que me gustaría es intentar que la gente entendiera que puedes cuidar tu mente y tu mundo emocional para envejecer mejor, para no caer en ciertas enfermedades mentales. Y si encima eso tiene una unión con la mente y el cuerpo, pues que la gente lo sepa. Pues me acuerdo que mi padre me dijo, pues me parece una gran idea. Entonces, mientras yo estaba estudiando medicina, me daba cuenta que se hablaba muy poco de salud mental. Tú veías en la diapositiva del profesor migrañas, causas, muchas razones, y abajo se veía en pequeño causas emocionales, como un porcentaje bajísimo. Según la Universidad de Harvard, el 80% de las enfermedades de atención primaria están relacionadas con las emociones. O sea, no hace falta que lo diga la Universidad de Harvard. Hoy en día conocemos la influencia tan importante que tienen las emociones en nuestra salud física. ¿Qué es la patología de la vida corriente? Pues que de repente las cosas que no suceden parece que tienen un componente psicológico. El síndrome del burnout, todo aquello relacionado pues, con el síndrome de astenia primaveral. Hay muchos síntomas psicológicos. Lo que sucede es que hoy en día le ponemos nombre a las cosas. El tema es que eso sea una etiqueta que nos influya en cómo nos observamos. No se trata de encontrar constantemente síntomas o síndromes y que uno diga, es que a mí me pasa esto, es que yo tengo todos estos síntomas o estos síndromes. Significa que la propia vida causa emociones, activa sensaciones, activa procesos mentales. Y entender que eso sucede. A veces tiene que ver con las hormonas, con la época de la vida, con el desgaste, con el trabajo. Por fin le ponemos nombre a las cosas, pero no patologicemos todo lo que nos sucede. Tenemos que aprender también a gestionar eso que pasa en nuestro día a día. No todo tiene que ser paliado con una medicación, no todo tiene que ser tratado por un profesional. Hay veces que hay procesos que hay que vivir, cada cual a medida que nos van sucediendo. Hace unos días me encontré con un compañero mío de la carrera, que es traumatólogo, entonces hacía muchísimos años que no nos veíamos, y me dijo, oye, Marian, tú eres psiquiatra, ¿no? Le digo, sí. Y dice, yo soy traumatólogo. Me dice, ¿en qué te has especializado? Le digo, pues... Entonces de repente no supe en qué contestarle, así de golpe. Y le digo, ¿tú en qué te has especializado? Y me dice, yo en dedo gordo de pie. Y le digo, dice, es que es fundamental el dedo gordo del pie. Cómo te levantas, cómo caminas, tu espalda, la zona lumbar, la zona cervical, las migrañas. El dedo gordo del pie, Marian, es fundamental para ser feliz en esta vida. Me dice, ¿y tú qué haces? Y le digo, tu labor y la mía son complementarias. Claro, su felicidad del dedo gordo del pie. Es verdad que estamos tan hiperespecializados a veces en la medicina que nos cuesta ver al ser humano como un todo.